Venga conmigo a la palabra de nuestro Padre, al primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 30. Primera de Samuel 2:30. Primer libro de Samuel, capítulo 2 y el verso número 30. Al encontrar el registro bíblico, tenga la bondad de dar un fuerte y contundente amén a la palabra de nuestro Dios. La Escritura dice de la siguiente manera, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: por tanto, que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Por favor, levante su mano y acompáñeme en oración. Padre, te damos gracias. Dios, te alabamos y glorificamos tu nombre. Señor, te honramos y te bendecimos en esta preciosa noche. Gracias, Padre, porque nos has traído a tu casa para adorarte, para alabar y glorificar tu nombre. Pedimos que tu palabra fluya, que tu palabra ministre y que cumpla el propósito para el cual ha sido enviada. Que toda persona que esté en este lugar sea bendecida y sea ministrada a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, y todos dicen bien fuerte, amén. Puede sentarse, por favor. Si me puede bajar un poquito la música, por favor. Esta noche quiero disertar la palabra de Dios bajo el tema que he titulado El poder de la honra. Por favor, toque a la persona que tiene a su lado, dígale: el poder de la honra. Vuélvete a otra persona y dile exactamente lo mismo: el poder de la honra. ¿Qué es honra? La honra es un principio altamente poderoso en el reino de Dios. La honra es una verdad espiritual que cambia nuestras vidas para siempre. La honra no se recibe en el entendimiento humano, la honra se recibe por revelación. Podemos decir que la honra es una semilla, de tal manera que si tú siembras honra, vas a recoger honra. Y si siembras deshonra, vas a recoger deshonra. El texto bíblico que acabamos de leer dice que Dios honra a los que le honran. Cuando hay un hombre, cuando hay una mujer que honra a Dios, ese hombre o esa mujer será honrado por Dios, porque Dios honra a los que le honran. Donde hay honra, hay manifestación de Dios. Dios está en todo lugar, pero Dios no se manifiesta en todo lugar. Dios se manifiesta donde es creído. Dios se manifiesta donde es honrado. Dios se manifiesta donde es celebrado. Por lo tanto, en esta casa hay un pueblo que le cree, que le honra, que le celebra. Y aquí Dios se manifiesta. La honra es la moneda de más alto precio en el reino de Dios. Por eso, al acercarse a Dios, Jesús nos enseñó el Padre nuestro que estás en los cielos, honrado, santificado sea tu nombre. Podemos decir que la honra es como un código en el reino de Dios, como una contraseña. Es un principio poderoso que activa la manifestación de Dios, activa lo sobrenatural de Dios, activa las cosas grandes que nosotros queremos alcanzar en el mundo espiritual. La palabra honra tiene que ver con peso, es decir, que nosotros honramos aquello que tiene valor, aquello que tiene importancia en nuestras vidas. La palabra honra tiene que ver con estima, con aprecio, con preciosidad. Honrar es respetar, honrar es valorar, honrar es venerar, honrar es enaltecer, honrar es distinguir, honrar es realzar, honrar es mostrar con hechos, mostrar con admiración,
consideración, mirar algo precioso. La honra es más que una intención, la honra es más que un deseo, la honra es más que un anhelo, la honra es un estilo de vida. Lo que significa que usted tiene que caminar en esta tierra con este código, con este principio, con este estilo de vida. Ser un hombre, ser una mujer que camina en honra, que cada día ha entendido por revelación los principios del reino de Dios. Y cuando tú entiendes los principios del reino de Dios, hay cosas grandes que se van a desatar para tu vida, para tu casa, para tu familia. Tú vas a ver cosas extraordinarias que Dios va a hacer cuando entiendes los principios. El mundo vive una cultura de deshonra. La honra no está hoy de moda. La honra literalmente hoy por muchas personas es despreciada, porque el mundo vive una cultura de deshonra. Deshonra en todos los sentidos. Se deshonra a los padres, se deshonra a los ancianos, se deshonra a las autoridades espirituales, se deshonra a los hombres y mujeres de Dios. Pero yo creo que la iglesia no puede capturar la deshonra del mundo, sino que la iglesia tiene que aprender la honra, porque es el principio del reino de Dios que activa lo sobrenatural. Es decir, que nosotros estamos no para capturar un principio del mundo, sino un principio del reino de Dios, el principio de la honra. Cuando tú te mueves en ese principio, prepárate para ver los milagros más grandes. Lo voy a repetir, prepárate para ver los milagros más grandes. Prepárate para ver las respuestas más grandes. Porque Dios honra a los que le honran. Entonces la Biblia habla mucho acerca de este tema y lo vamos a abordar esta noche. En Romanos capítulo 13, verso 7 dice: pagad a todos lo que debáis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. Este texto está diciendo que si tú tienes una deuda, tienes que pagarla. Hay gente que tiene una deuda de impuesto, otros tienen deuda de tributo, pero la Biblia habla de otro tipo de deuda, la deuda de respeto y la deuda de honra. En otras palabras, muchas personas no han pagado la deuda de la honra. Esto quiere decir que yo le debo honra a alguien, yo le debo respeto a alguien, y a esa persona a la que yo le debo respeto y a la que yo le debo honra, tengo que pagarle con honra. Por eso el texto dice: no debáis nada a nadie. En otras palabras te está diciendo: no camines en deshonra. Si hay alguien que merece honra, dale honra. Si hay alguien a quien tú le debes honra, págale con honra. Porque hay un gran peligro en la deshonra. Hay algunos personajes bíblicos que quiero mencionar hoy. Uno de ellos es María, la hermana de Moisés. María, la hermana de Moisés, no honró al hombre de Dios llamado Moisés. Era su hermana físicamente. Y Moisés tomó una decisión que a ella no le pareció. Y ella lo que hizo fue que empezó a criticar, a hablar mal en contra de Moisés. Si usted mira Números capítulo 12, versos 1 y 2, dice: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque había tomado mujer cusita, y dijeron: solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros. Y los oyó Jehová. ¿Qué hizo María? María se movió en deshonra. María entró en familiaridad. Ella pensó que porque Moisés era su hermano, ella podía hablar en contra de Moisés, pero Moisés era el hombre que Dios había escogido, el hombre que Dios había elegido. Usted tiene que saber que la deshonra trae lepra. La Biblia dice que cuando ella habló en contra de Moisés,
¿Qué vino sobre la vida de María? Lepra. Y María era una líder. María, dice la escritura, que cuando cruzaron el mar rojo, ella iba danzando. Y a pesar de que era una mujer que tenía liderazgo, ella cayó en principios de deshonra. Y yo le digo a usted hoy, nunca caiga en deshonra. Honre a sus padres espirituales. Honre la casa donde Dios lo ha puesto. Porque la deshonra trae lepra. Y no necesariamente tiene que ser una lepra física. A veces es tropiezo. Muchas veces la persona cae en pobreza, cae en escasez. He visto personas que tienen todo para ser poderosos en el reino de Dios, pero no se les ha revelado la honra y por lo tanto caen en deshonra y entran en tropiezo, en fracaso, en caos. Nunca mires a tus líderes espirituales de manera común. Nunca mires a tus líderes espirituales de manera ordinaria. Siempre tienes que ver a los hombres y mujeres de Dios como algo digno, como algo precioso, como algo valioso, como algo de estima. Di un amén. Siempre tienes que mirar lo de Dios como valioso. Nunca critiques a los hombres de Dios. Porque cuando tú criticas a los hombres de Dios, estás cayendo en deshonra. Necesitamos honrar a los hombres que nos lideran, que nos guían, que nos imparten, que nos bendicen. Nunca caigas en familiaridad, porque la familiaridad impide que tú honres. Otra persona que deshonró fue Mical. Mical era la esposa de David. Y David venía con el arca. Y David venía danzando, adorando. Y lo estaba haciendo de manera jubilosa. Y ella despreció a David. Y dijo, mira cómo está David. Cómo se pone en estas. Y mire lo que pasó. Segunda de Samuel 6:23 dice, y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. ¿Qué pasa con la deshonra? La deshonra trae esterilidad. La Biblia dice que nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. ¿Y por qué causa no tuvo hijos? Porque ella caminó en deshonra. Ella pensó que podía hablar mal. Ella pensó que podía despreciar. Ella pensó que podía criticar. Pero Dios vio lo que hizo Mical. Y Dios vio lo que hizo María. Cuando una persona no camina en honra, Dios ve la deshonra. Y lo que pasa con la deshonra es que la deshonra te hace estéril. La persona que camina en deshonra no es productiva. No conquista. No alcanza el diseño para el cual Dios lo estableció. Por eso es que si Dios te ha puesto en una casa como palabra de restauración, donde hay palabra, donde hay edificación, tú tienes que ser un hombre y una mujer de honra. Tienes que honrar la casa espiritual donde Dios te ha puesto. Tienes que honrar a los padres espirituales que Dios te ha dado. ¿Cuántos creen que están en la mejor iglesia? Que tienen los mejores padres espirituales. Oiga esto, la deshonra limita la manifestación del poder de Dios. Es tan delicada la deshonra que cuando hay deshonra Dios no se mueve. Mira esto, Mateo capítulo 13, verso 54 al 58. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacob, José, Simón y Judas? ¿No están aquí todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús le dijo, no hay profeta
sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Mira esto. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Jesús, siendo el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, el hacedor de milagros, el que portaba lo sobrenatural, ahí en su propia tierra, Nazaret, ¿cómo lo veían? Lo veían como el hijo de José, lo veían como el hermano de los hijos de María, como el hermano de las hijas de María. No lo veían como el Hijo de Dios, como el Salvador, como el Señor, como el Redentor. Y la Biblia dice, y esto a mí me impacta, que Jesús les habla y le dice: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros. Es decir, que en Nazaret se perdió la oportunidad de recibir milagros. Yo vine a decirle hoy a la gente que está aquí: donde hay honra hay milagros. No, lo voy a repetir: donde hay honra hay milagros. Cuando tú entras por esa puerta y honras a Dios y honras la casa donde Dios te ha puesto, Dios se manifiesta en milagros. Pero donde hay deshonra, se limita el poder de Dios. Se limita lo sobrenatural. Por eso es que cuando tú vienes a tu iglesia, tú tienes que venir con expectativa. Levante las dos manos y diga: expectativa. Tú tienes que decir: en este lugar Dios me va a restaurar. En este lugar Dios me va a ministrar. En este lugar Dios me va a levantar. En este lugar Dios me va a llenar. En este lugar Dios va a operar en mi vida. Y esto habla de que tenemos que honrar a los hombres de Dios para que Dios se manifieste. En otros lugares Cristo llegaba y sanaba a los enfermos, libertaba a los cautivos, restauraba, hacía maravillas. Pero ¿por qué no hizo lo mismo allí? No hizo muchos milagros porque había deshonra. De la manera como tú mires tu casa, el ministerio, a tus padres espirituales, así Dios se va a manifestar. Porque lo que tú honras, lo atraes. Lo que tú honras, lo recibes. Lo que tú honras se manifiesta en tu vida. Vamos, que alguien aplauda bien fuerte a Dios. Lo que tú honras te bendice. Por favor, háblale al que está a su lado. Dígale: donde hay deshonra, no hay milagros. Pero donde hay honra, hay milagros. Dios mismo dice: yo honro. ¿A quiénes? Ayúdame a predicar. Yo honro ¿a quiénes? A los que me honran. No sé si alguien va a recibir esto, pero donde hay honra, Dios va a traer honra. Y Dios lo manifestó con la casa de Aarón, porque habían críticas contra Moisés, contra el sacerdote Aarón. Y Dios dijo: tráiganme las 12 varas y colóquenla en el tabernáculo. Y trajeron las 12 varas conforme a los 12 príncipes de Israel. Y al día siguiente, cuando fueron a mirar, habían 11 varas secas. Pero la Biblia dice en Números 17:8, aconteció que al día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio. He aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido, echado flores, arrojado renuevos y producido almendras. Quiero que levante las dos manos y reciba esta palabra. Prepárate, porque si tú eres un hombre y una mujer que Dios ha escogido y que Dios ha llamado, Dios te dice hoy que Él te va a honrar. Y te va a honrar de tal manera que vas a reverdecer. Levanta la mano y diga: voy a reverdecer. Hay alguien aquí que tiene que recibir esto. Vas a reverdecer. Y esto de que vas a reverdecer es que no estarás seco espiritualmente, es que no estarás vacío espiritualmente, es que no estarás apagado espiritualmente, sino que tendrás el verdor. Y cuando hablamos de verdor, estamos hablando de la vida de Dios. Pero no solamente reverdeció, sino que floreció. Y yo te profetizo hoy que tu vida, cuando hay honra, vas a florecer.
vas a florecer. La gente que te conoce a ti te puede conocer en una estación de tu vida, te puede conocer en una temporada de tu vida, pero la temporada que te viene es una temporada donde tu vida va a florecer en el poder de Dios, va a florecer en el poder de Dios. Es más, te profetizo que los que te vieron en el proceso te verán en tu mejor temporada, te verán en tu mejor tiempo, te verán bendecido. Más excelente sacrificio que Caín, y aún muerto su ofrenda habla delante de Dios. ¿Qué fue lo que llevó a Abel a darle a Dios algo excelente? Que él honraba el nombre del Señor. Mira, cuando tú honras a Dios, tú vas a hacer las cosas para Dios con excelencia. Lo voy a repetir: cuando honras a Dios, vas a hacer las cosas para Dios con excelencia. Nunca vas a hacer las cosas de Dios con mediocridad, sino con excelencia. Si eres un líder, hazlo con excelencia. Si estás en un grupo, hazlo con excelencia. Si eres servidor en la casa, hazlo con excelencia. Si eres músico, hazlo con excelencia. Porque donde hay honra, hay excelencia. No puedes desprender la excelencia de la honra. ¿Cuántos dan un amén bien fuerte? Por eso la Biblia dice en Proverbios 3:9: honra a Jehová con tus bienes y con la primicia de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Alguien reciba esta palabra: donde hay honra viene abundancia, donde hay honra viene bendición, viene victoria. Se desatan cosas grandes para tu vida. Por eso cuando David fue a la era de Arauna, y Arauna le dijo: yo le doy todo lo que tú necesites para ofrecerlo a Dios. Y él dijo: no le ofreceré a Dios sacrificio que a mí no me cueste. Le voy a ofrecer a Dios lo que me cuesta, lo que es valioso. Cuando tú honras a Dios, tú le das a Dios lo que te cuesta. Le das tu tiempo, le das tu dinero. Dios mío, se fueron los amén. Le das tiempo, le das dinero, te dedicas, lo amas, porque estás honrando el nombre de Jehová de los ejércitos. Número 2. ¿A quién tenemos que honrar? Diga conmigo: a nuestros padres espirituales. Lo voy a pedir que lo repita. ¿A quién tenemos que honrar? A nuestros padres espirituales. Primera de Corintios 4, verso 14 al 17 dice: os escribo esto. No os escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo Jesús, de la manera que enseño por todas partes y en todas las iglesias. Pablo está hablando aquí de la paternidad espiritual. Por eso él dice: les escribo no para avergonzarlos, sino que les estoy escribiendo como a hijos amados. Y le dice: porque aunque ustedes tengáis 10,000 años, que es un ayo, un maestro, un entrenador, aunque ustedes tengan 10,000 años, no tendréis muchos padres, porque en Cristo Jesús yo los engendré a ustedes por medio del Evangelio. Pablo está hablando como un padre. Yo quiero que tú sepas que existe una paternidad, que es la paternidad celestial, la paternidad divina, la paternidad de Dios como nuestro papá, nuestra autoridad. Pero en segundo lugar hay una paternidad biológica, que es los padres que nos dieron la vida, que nos engendraron. Y en tercer lugar hay una paternidad espiritual, que son esos hombres que Dios usó para bendecir nuestras vidas espirituales. Y a esos hombres tenemos que honrarlos como a padres. Porque la paternidad espiritual no es un concepto. La paternidad espiritual no es una moda. La paternidad espiritual es una revelación del mundo espiritual. Y cuando hay un hombre y una mujer que entiende la paternidad espiritual, tu vida cambia para siempre. Pablo no está hablando
a Timoteo como si fuera un extranjero. Le está diciendo a mi hijo amado y fiel en el Señor. Diga, mi hijo. Y luego dice, en el verso que iniciamos, dice, le hablo como padre. Porque la paternidad es algo muy poderoso en el mundo espiritual. Yo le vine a decir a alguien aquí, tú en esta casa no eres una oveja. Tú en esta casa no eres un discípulo. Tú en esta casa eres un hijo. Lo voy a repetir, tú eres un hijo. Y todos los que vengan aquí van a recibir la paternidad espiritual de esta casa, del apóstol Lemus, del pastor de esta casa, de la pastora de esta casa. Porque con hijos se edifica, con hijos se levantan cosas grandes. En Juan capítulo 8 hay 3 niveles. Dice, dijo Jesús a los judíos que habían creído en él, primero, creyentes. ¿Qué les dijo? Si vosotros permaneciereis en mí, mi palabra permanece en vosotros, seréis mi discípulo. Segundo nivel, discípulos. Pero luego el mismo texto dice, porque el esclavo no permanece en la casa, el hijo sí permanece en la casa para siempre. El tercer nivel es hijos. Y yo vine a hablarle a los hijos de palabra de restauración. Dios mío, Dios mío. Vine a hablarle a los hijos de palabra de restauración. Levanta las 2 manos y diga, yo soy un hijo. Más fuerte diga, yo soy un hijo. ¿Por qué yo tengo que honrar a mis padres espirituales? Porque ellos pagaron un precio. Porque Jehová los llamó. Porque le creyeron a Dios y porque también creyeron en ti. Porque te recibieron, porque te amaron, porque te engendraron en el Espíritu. Gálatas 4:19 dice, hijito, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Levante la mano las mujeres que han dado a luz. ¿Es fácil? ¿Aguantamos los hombres? Y Pablo dice que él sufrió, ¿qué sufrió? Dolores de parto. ¿Y cómo llama él? Hijitos míos. Es decir, que sí existen los padres espirituales, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. No es fácil ser un apóstol. Dios mío, están callados aquí. No es fácil ser un apóstol. No es fácil ser un pastor, una pastora. Aquí se sufren dolores de parto. Entonces, ¿por qué tienes que honrar? Porque estás reconociendo lo que ese hombre porta de parte de Dios. No es que sea una persona perfecta, porque aquí nadie es perfecto. Todos nos equivocamos, todos cometemos errores y horrores. Pero dice Juan 1:6, este texto no se lo di a audiovisuales, pero es importante. Dice, hubo un hombre enviado de Dios. Él no era la luz, pero vino para dar testimonio de la luz. Ahí hay 3 palabras. Primero, hubo un hombre. Los apóstoles, los pastores son hombres, son seres humanos. Se van a equivocar, van a cometer errores. Hubo un hombre. Pero ese hombre era enviado de Dios. Dios mío, lo voy a repetir. Era enviado de Dios. Los pastores son hombres, pero ¿quién los envió? ¿Y a dónde Dios lo envió? Diga, a mi vida. Un pastor Dios te lo pone en tu camino. Un apóstol Dios te lo pone en tu camino. Lo pone delante de ti. Y pueda que alguien te trajo a este lugar, pero no fue coincidencia, fue diosidencia, fue propósito. Dios lo envió a tu vida. Dice, no era la luz,
pero vino para dar testimonio de la luz. Es decir, que Juan tenía una asignación. Yo creo que el apóstol tiene una asignación para este país, para tu vida. Creo que los pastores tienen una asignación para ti, para tu vida. ¿Cuánto me levanta la mano y dan un amén bien fuerte? Por eso tienes que reconocer lo que ellos portan de parte de Dios, tenerlo en alta estima, aprecio, valor. Amar a tus padres espirituales. Nunca rebeldizarte. En Primera de Samuel capítulo 24, 5 al 7, habla de que David tuvo la oportunidad de matar a Saúl. Y Saúl era el rey que Dios había ungido y lo persiguió y lo quería matar. Y ahora que David tiene la oportunidad, la Biblia dice que David le cortó el borde del manto y se turbó David porque había cortado la orilla del manto. Hay personas que le cortan todo el manto a su pastor, a su padre espiritual y no sienten nada. Pero David se turbó. ¿Por qué? Porque David honraba lo que ese hombre portaba, lo que ese hombre tenía de parte del Dios Todopoderoso. Alguien levanta la mano y diga amén bien fuerte. Y él dijo, líbreme Jehová de tocar al ungido de Dios. Levante la mano y diga, líbreme Jehová de tocar a los ungidos de Dios. Y sus hombres empezaron a decirle, mátalo. Y él los exhortó, mira, nunca permitas que nadie te meta ideas contrarias, te lleve a la deshonra. Porque hay personas buenísimas para meter deshonra y te dice, te digo esto para que oremos. Yo no estoy de acuerdo. A mí no me parece. Cuando alguien te meta eso, reprímelo y dile, no acepto esto en mi vida. Yo camino en honra, yo me muevo en honra, yo vivo en honra y Dios honra a los que le honran. ¿Cuántos levantan las dos manos y dan un amén con fuerza en esta hora? Aleluya, estoy terminando. Escucha esto. La Biblia habla acerca de una mujer en Juan capítulo 12, verso 3 al 8. Dice que Jesús llegó a la casa de Simón. Simón el fariseo. Y cuando Jesús llega a la casa de Simón, Simón lo recibe, pero de una manera protocolaria, para que Jesús, el hombre de los milagros, esté ahí en la casa. Pero no tenía la actitud correcta. Dice que vino una mujer que era pecadora y tomó un perfume de nardo puro de mucho precio y lo rompió y lo derramó sobre Jesús y enjuagó sus pies con sus cabellos. Y Simón empezó a decir, si este hombre fuera profeta, supiera que la mujer que está haciendo todo esto es una pecadora. Y aquí hay tres tipos de personas. El primer tipo de persona es los Simón. Simón conocía la escritura. Simón era religioso, pero no se le había revelado quién era el que estaba ahí. Lo voy a repetir. Simón era religioso y conocía la escritura, pero no se le había revelado quién estaba ahí. Por eso Jesús le dijo, Simón, vine a tu casa y no me lavaste los pies. Vine a tu casa y no me besaste. Vine a tu casa y no me ungiste. Hay personas que están en la iglesia pero tienen religión. Y para ellos el pastor es uno más, hasta le dicen al pastor hermanito. Hermano, no saben, no se le ha revelado. Por eso Jesús dijo, ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Y empezaron a decir, unos dicen que eres Isaías, Jeremías o algún profeta. Y les pregunta a ellos, ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y dijo Pedro, no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. La paternidad se recibe por revelación. Levanta las dos manos y diga revelación.
Más fuerte diga revelación. ¿Por qué se recibe la paternidad? Así que Simón no honró. Pero lo más sorprendente es que en esa misma casa estaba Judas, que era discípulo del Señor, y Judas había visto milagros, señales, maravillas. Judas había visto a los muertos resucitar. Judas vio cuando calmó la tempestad. Judas vio cuando multiplicó los panes y los peces. Judas había visto tremendos milagros. Y Judas dijo, pero ¿cuál es el desperdicio de esta mujer? Este perfume debió de ser vendido y dado a los pobres. ¿Para qué este desperdicio? ¿Cómo miraba Judas la honra de esta mujer? La miraba como un desperdicio. La miraba con desprecio. Y así hay gente que cuando tú eres de honra, te dice, ay, pero ¿por qué andas en esto? Ay, ¿qué es lo que andas buscando? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Y era discípulo. ¿Quién debía tener más revelación, la mujer o Judas? Judas. Porque Judas había recibido la palabra, había visto los milagros, pero nunca se le reveló que el que estaba delante de él era el Cristo. A ti se te tiene que revelar quién es tu padre espiritual, quién es tu iglesia. Venga, y le servía. No lo criticó, no lo atacó, no habló mal de él, no lo persiguió, lo seguía, lo seguía, lo seguía, lo seguía, lo seguía. El primer manto que recibió Eliseo fue el manto del servicio. Él sirvió, él estuvo pegado al hombre de Dios. Siempre que Dios tiene algo grande para ti, te va a pegar al lado de un Elías. Hay gente que quiere ser su propio Elías, pero Dios tiene un Elías para ti. Se pegó al lado de Elías y le servía, y le servía, y le servía, y le servía. Y cuando Dios iba a levantar a Elías al cielo, esto es poderoso. Elías venía con Eliseo de Gilgal y le dijo, quédate aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. ¿Y qué dijo Elías? ¿Qué dijo Eliseo? No te dejaré. No te dejaré. Quédate aquí. No te dejaré. Quédate aquí. No. Estaban en Betel y le dijo, quédate aquí porque Jehová me ha enviado a Jericó. Viva Jehová, viva tu alma, que no te dejaré. Wow. Estaba en Jericó y le dijo, me voy para el Jordán, quédate aquí. No lo dejaré. Quédate. Quédate. No te dejaré. Levante la mano y diga, no te dejaré. Hay gente que deja su iglesia, que deja a sus padres espirituales, que deja a la persona que lo bendijo, que deja a la persona que lo activó, que deja a la persona que lo empujó en el mundo espiritual, que deja a la persona que fue usada por Dios para bendecirle. Y hay personas que llegan y te dicen, ya mi tiempo aquí con usted se acabó. Ya mi tiempo en la iglesia se acabó. Ahora tengo nuevos padres espirituales. Ahora voy a seguir solo o sola. Pero él dijo, no te dejaré. Y cuando llegaron al Jordán, la Biblia dice que estaban hablando cuando un carro de fuego con caballo de fuego los apartó a los dos. Y en el verso 12 de Segunda de Reyes 2 dice que viéndolo Eliseo clamó y dijo, Padre mío, Padre mío, Padre mío. ¿Sabe lo que es que se le fue el pastor al cielo? Grite, Padre mío. Mira cómo lo dice, que lo más fuerte diga, Padre mío.
¿Cómo lo veía? ¿Cómo lo veía? Como su padre. Y cuando él reconoció la paternidad que portaba el varón de Dios, cuando él reconoció la paternidad de este hombre al que él le había servido, la Biblia dice que pasó algo poderoso, y es que el manto de Elías cayó y lo tomó Eliseo. Alguien levante la mano y dígame bien fuerte: yo creo en esta noche que se te va a liberar el manto de la doble porción. Que alguien levante la mano y diga amén. Se te va a liberar el manto de avivamiento, el manto del poder de Dios, de la unción de Dios. Se te va a liberar el manto. Toca a alguien, dígale: esta noche vas a recibir un manto de unción, un manto de poder, un manto de avivamiento, un manto de liberación. Aleluya. Y cuando este manto cayó, ya Eliseo no fue el mismo. Ya Eliseo no fue el mismo. Eliseo estaba bajo la unción. Eliseo estaba bajo el poder de Dios. Eliseo estaba bajo la gloria de Dios. Aleluya. Y el Dios Todopoderoso empezó a usarlo. Abrió el Jordán. Empezó a hacer milagros. Empezó a hacer señales. Yo no sé si alguien va a recibir esto, pero yo vine a profetizarle que aquí hay gente que Dios va a empezar a usar, que Dios va a empezar a activar, que Dios va a empezar a derramar su gloria sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia. Hay alguien que puede aplaudir a Dios. Dios va a derramar una gloria nueva para ti. Pero cuando tú entiendes la paternidad, cuando tú entiendes la honra, hay gente que quiere el manto de la doble porción sin tomar el manto del servicio. Tú tienes primero que tomar el manto del servicio para que recibas el manto de la doble porción. ¿Sabes cuánto tiempo duró el ministerio de Elías? 25 años. ¿Cuánto tiempo duró el ministerio de Eliseo? 50 años. ¿Cuántos milagros hizo Elías? 7. ¿Cuántos hizo Eliseo? 14. Porque Eliseo recibió la doble porción. Yo no sé si alguien va a recibir esto, pero aquí hay gente que va a salir hoy embriagado por el poder de Dios, por la unción de Dios, por lo sobrenatural de Dios. No importa el proceso, no importa la crisis, no importa la lucha. Lo que te viene es un tiempo de gloria, es un tiempo de visitación, es un tiempo de algo grande que Dios va a hacer contigo, que Dios va a hacer con tu casa. Pero mire esto, aquí voy a cerrar, hay más, pero aquí cierro. El manto de Elías pasó a Eliseo, pero el manto de Eliseo no pasó a Yesí, porque Yesí no tenía su mirada puesta en lo espiritual, sino en lo carnal. Cuando Eliseo sanó a Naamán, él fue tras Naamán a buscar el dinero. Él fue a buscar los presentes de Naamán. Por eso el profeta le dijo: la lepra que estaba en Naamán se te va a pegar a ti. Y en lugar de recibir unción, recibió lepra. Esto es tremendo. Si Eliseo entendió la paternidad, recibió la doble porción, Yesí habría recibido la triple, pero no la recibió. De tal manera que lo que portaba Eliseo quedó en los huesos de él. Dice que Eliseo ya estaba muerto y estaban los huesos, y llevaban a enterrar a un hombre y había una guerra. Y en medio de la guerra los hombres tiraron el cuerpo del muerto y el cuerpo cayó sobre los huesos de Eliseo. Tocó los huesos y santo, el hombre salió de una, brincando, saltando, revivió. Porque la unción de Eliseo se fue a los huesos. Imagínese si esa unción la había recibido Yesí. Habría sido más poderoso que Eliseo. Yo creo que los que están aquí, Dios va a derramar una unción poderosa para ti. ¿Alguien aquí quiere esa unción? ¿Alguien aquí quiere esa unción? ¿Alguien aquí quiere que Dios lo use en milagros, en sanidad, en respuesta, en liberación? Todo el que quiere esa unción, venga corriendo al altar. Venga corriendo al altar. Honra esta noche. Honra esta noche. Ven con tus manos levantadas. Ven con un corazón dispuesto para honrar al Señor. Para adorar, para adorar, para adorar. Venga, levante las manos.
Aquí hay una unción regia del Espíritu Santo. Oh, rababakatabasendara. Quiero que alguien levante las manos y empiece a adorar. Nadie se quede callado ni callada en esta casa. Levanta las manos y empieza a adorar. Oh, ramakatabasendará. Suelta tus labios. Si hay alguien hoy que vino por un milagro, si hay alguien que vino hoy por recibir un avivamiento, recibir una unción, recibir una impartición de Dios, hoy levanta tus manos y empieza a decirle: Padre, yo quiero más de tu Espíritu Santo. Yo quiero más de tu presencia. No te quedes callado ni callada. Empieza a adorarlo, empieza a exaltarlo. Suelta tus labios y adóralo. Suelta tus labios y adóralo. Levanta tu voz, levanta tu voz. Aquí está el Espíritu Santo. Aquí está el poder sobrenatural de Dios. Aquí está la gloria de Dios. Esa gloria te visita. Esa gloria se derrama. Esa gloria te toca. Empieza a adorarlo. Empieza a adorarlo. Porque donde hay honra hay manifestación. Dios se va a manifestar en todo este lugar. Dios se va a manifestar en todo este lugar ahora. Levanta tu voz, levanta tu voz, levanta tu voz. Poder de Dios fluye. 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 Poder de Dios fluye ahora. Poder de Dios fluye. Poder de Dios fluye ahora. Derrama tu gloria. Ay, papá, Dios me muestra que hay un manto que se libera. Un manto de unción. Un manto de unción. Un manto de fuego. Los servidores pendientes. Hay un manto de fuego. Hay un manto de fuego. Empieza a recibir ahora. Empieza a recibir ahora. Poder de Dios fluye. Poder de Dios fluye. Poder de Dios fluye. Derrámate ahora. Derrámate ahora. Sopla sobre. Sopla sobre esta vida. Sopla sobre esta vida. Recibe ese manto. Recibe ese manto. Recibe ese manto. Recibe ese manto. Tómale la niña. Eva Catarabasoja. Recibe ese manto. Recíbelo ahora. Recíbelo ahora. Eva Baba Cataramasei. Imparto fuego sobre ti. Imparto el poder sobrenatural sobre ti. Dios te está tocando ahora. Dios te está tocando. Recibe lo que Dios te da. Eva Baba Catarabasoja. Recibe lo que Dios te da. Endama Carabasoja. Recibe lo que Dios te da. Ahora. Hay más, hay más, hay más. El fuego está viniendo. La unción está fluyendo ahora. Hay más del cielo. Hay más del cielo. Hay más del cielo. Hay más del cielo. Recibe lo que Dios te da. Recibe lo que Dios te da ahora. Recibe lo que Dios te da. Recíbelo. Recibe lo que Dios te da ahora. Poder de Dios fluye. Levanta las manos. Poder de Dios fluye. Poder de Dios ministra. Poder de Dios toca. Ahí está la gloria tocando. Ahí está la gloria llenando. Recibe algo mayor del Padre. Recibe una dimensión nueva. Dios te activa para cosas nuevas y grandes. Recibe lo que Dios te está entregando. Recibe lo que Dios te está entregando. El Espíritu de Dios fluye ahora. Recibe, recibe, recibe. Levanta las manos. Poder de Dios toca. Poder de Dios toca. Recibe ahora. Recibe esa visitación del cielo. Recibe esa visitación del cielo. Algo nuevo se libera, se suelta. Algo nuevo se desata. Algo nuevo se suelta para ti ahora. El poder de Dios está por todos lados. Levante las manos, no se distraiga. El poder de Dios está por todos lados. Recibe lo que Dios te está soltando. Recibe lo que Dios te está soltando. Hay una visitación. Hay una visitación. Hay una visitación. Poder de Dios toca. Poder de Dios toca. Recibe lo que Dios te da. Recibe lo que Dios te da. Recíbelo. Hay una porción que se derrama sobre ti. Sopla sobre él. Sopla. Recibe lo que Dios te da ahora. Recibe lo que Dios te da. ¡Ay, papá! Más, 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 más. Más, 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 más. Más ahora. Más ahora. Recibe lo que te da el Padre. Recibe lo que te da el Padre. Ahí está la unción sobre ti. Ahí está la unción sobre ti. Ahí está la unción sobre ti.
La unción que cayó sobre Eliseo cae sobre ti ahora. Cae sobre ti ahora. Cae sobre ti ahora. Recibe esa unción fresca. Recibe esa unción fresca. Recíbela. Sopla sobre este cuerpo. Sopla sobre este cuerpo. Sopla sobre este cuerpo. Sopla sobre este cuerpo. Recibe esa unción fresca. Recibe esa unción fresca. Recíbela ahora. Recíbela ahora. Recíbela ahora. Poder de Dios te está tocando. El poder de Dios te está tocando. El poder de Dios te está llenando. El poder de Dios te está visitando. Recibe lo que Dios te da. Hay una gloria que te llena. Levante las manos. El fuego está por todos lados. La presencia de Dios está fluyendo. El altar de Dios se llena del fuego. Se llena del poder. Se llena de avivamiento. Se llena de la gloria postrera. Recibe, recibe lo que Dios te da. Recibe lo que Dios te da. Recibe lo que Dios te da. Recíbelo. Hay más del cielo para ti. Poder de Dios toca. Poder de Dios toca. Poder de Dios toca. Levante las manos. Poder de Dios toca. Poder de Dios toca. Levanta tus manos ahora. Todo aquel que necesita un milagro, levanta tu voz y pídele a Dios ese milagro. Todo el que necesita una sanidad, pídele a Dios esa sanidad. Todo el que necesita una respuesta, pídele a Dios esa respuesta. Todo el que necesita que se desate algo en su vida, ahora recíbelo. Más. El fuego está aquí. El fuego está aquí. El fuego está aquí. El fuego está aquí. Recíbelo. 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 Más ahora. Más ahora. Si crees verás la gloria de Dios. Si crees verás la gloria de Dios. Si crees verás la gloria de Dios. Quiero que levantes las manos al cielo y honres a Dios con toda tu fuerza. Honres a Dios con toda tu fuerza. Hónralo. Hónralo. Gracias, Espíritu Santo. Todo el que está enfermo, ponte la mano ahí donde está el lugar. Ponte la mano donde está la enfermedad. Ponte la mano donde está la dolencia. Padre, en el nombre de Jesús, toda enfermedad sale. Toda dolencia sale. Toda opresión sale. Padre, manifiesta tu poder sanador. Manifiesta tu poder libertador. En el nombre de Jesús, sé sano, sé sana, sé libre ahora, sé libre ahora, sé libre ahora. Toda opresión se va. Levante la mano todo el pueblo. Toda opresión se va. Todo cautiverio se va. Toda opresión se va. En el nombre de Jesús, el poder de Dios está obrando. Levanta las manos. El poder de Dios está operando. Espíritu de Dios fluye ahora. Derrama tu aceite. Derrama tu gloria. Recibe, recibe, recibe. Recibe, recibe, recibe. Recibe, recibe, recibe. Recibe. Aleluya. Levante las dos manos. Dígale gracias. Más fuerte, diga gracias.